las claves legales para empresas del sector aeroespacial. Este 2025 viene causando una revolución en el ámbito aéreo. Tenemos cambios en temas de sostenibilidad, transporte aéreo, drones. Todo esto va a afectar sin duda a las empresas y en sus decisiones estratégicas. Tenemos con nosotros a Silvia Vela, que es founder de Legaire, despacho de abogados especializado en este ámbito. Muchas gracias por participar. Muchas gracias, Lara. Buenas tardes. Muchas gracias a Tinku Televisión y bueno, estoy encantada de estar aquí hoy con vosotros. Sí, por venir y además porque tienes un bagaje en un ámbito tan poco habitual, voy a decir, que es impresionante. Yo quiero empezarte preguntando cuáles son esos desafíos legales actuales que vamos a enfrentar en este sector aeroespacial. Bien, me voy a centrar un poco, porque realmente el sector aeroespacial es muy amplio, ¿no? Si te parece bien, me voy a centrar un poco en lo que es la parte del procurement, ¿no? La parte de lo que es la cadena de suministro, logística y lo que son las compras, ¿no? Porque es un aspecto dentro del sector que es bastante delicado, ¿no? Entonces, por un lado, el primer desafío que nos encontramos está muy relacionado con que esas operaciones tienen carácter internacional y sería muy conveniente poder armonizar esa normativa internacional y que de alguna manera tuviéramos una seguridad jurídica mucho más clara a la hora de actuar y a la hora de realizar ese tipo de operaciones. La segunda cuestión fundamental es el control de proveedores. ¿Por qué? Porque las exigencias que hay en materia de cumplimiento de normas, certificaciones y demás, hace que sea absolutamente imprescindible tener que controlar todo lo que es la cadena de suministro desde el primer momento y que en todo momento se cumplan esos estándares y esas obligaciones que en el caso concreto, cuando digamos que la empresa está en España, pues se tienen que cumplir, ¿no? El tercer desafío que para mí es fundamental o que en este momento la verdad es que hay muchísimas cosas que podríamos comentar, ¿no? Sí. Está relacionado con la sensibilidad de la información y el desarrollo de toda la propiedad intelectual que está relacionada con todas aquellas piezas, componentes que se adquieren para integrarlas en la cadena. Desde luego el ámbito del supply chain, dentro del ámbito del transporte aéreo, es un campo que también está sufriendo ciertas modificaciones. Hablando un poco de lo que tú nos estás comentando, me gustaría saber un poco cómo se reparten las responsabilidades en esa asignación de proveedores, fabricantes en este ámbito de la cadena de suministro. Pues mira, como comentaba, como realmente esa cadena de suministro es muy compleja, digamos que es muy complicado cuando hay un problema, cuando hay un fallo de calidad, identificar en qué momento de esa cadena se ha producido ese fallo. Por eso es muy importante tener una buena asesoría jurídica y que los contratos que se firmen, yo lo siento, pero los contratos que se firmen estén muy bien regulados cuáles son esas responsabilidades y sobre todo que frente al primer proveedor de la cadena, que es con quien tú tienes esa relación contractual, quede absolutamente claro que es el que tiene que responder, ¿no? Esa parte es vital a la hora de poder por supuesto, tener contratadas unas pólizas de seguro que sean adecuadas, estar al tanto de esa normativa legal variada que puede aplicar en un momento u en otro, las pruebas, la capacidad de probar dónde y cómo se ha producido ese fallo o ese error de calidad, ¿no? Hay múltiples aspectos, ¿no? Pero para mí el aspecto más importante es que la regulación contractual sea lo suficientemente compleja y bien establecida para que cuando llegue ese momento tienes que tener en cuenta que en el ámbito del procurement es muy habitual funcionar con pedidos, con condiciones generales de compra, de venta, entonces eso es un riesgo muy importante, Efectivamente, como dices, garantizar la trazabilidad y luego poder probar dónde ha habido a lo mejor un incidente, voy a decir, es clave también para luego, pues evidentemente, ver las responsabilidades. Entonces, ¿qué dificultades observas tú en este sector, concretamente en el sector aéreo, para identificar la trazabilidad a lo largo de la cadena de suministro de todos esos componentes y también un poco para cumplir los estándares internacionales? Claro, a ver, en principio
estaríamos viendo diferentes aspectos. Por un lado, que tienes una normativa con carácter internacional, ¿no? Que digamos que tenemos por una parte la normativa de la OACI, que es de la aviación civil internacional. Luego tenemos normativa europea, que es de la Agencia Europea de Seguridad Aérea. Tenemos normativa ya de países norteamericana específica de diferentes estados, tenemos la normativa local, ¿no? Entonces, hay un problema muy importante de esa complejidad normativa y de mantenerse actualizado en cuanto a los cambios que va habiendo y los desarrollos que va habiendo, que son constantes, o sea, es un cambio muy, bueno, pues muy movido, ¿no? Luego tenemos una segunda parte que es cómo gestionamos toda la cantidad de datos que tenemos que almacenar, gestionar y mantener también al día a la hora de poder hacer esa trazabilidad de componentes, ¿no? La aeronavegabilidad de una aeronave. Eso es un aspecto fundamental y, bueno, afortunadamente hay software que te ayudan a hacer ese tipo de seguimientos y demás, ¿no? Pero bueno, también otro de los retos que hay es integrar precisamente ese tipo de software en el resto de los sistemas de la organización, que a lo mejor están contemplando pues otros, la gestión de la calidad o la gestión de la producción de una manera, digamos, más accesoria, ¿no? Y bueno, por último, yo creo que hay un aspecto en cuanto a capacitación y formación del personal que también es muy importante, porque es el mundo de la aviación y también del espacio son, ahora, bueno, principalmente la aviación, son sectores muy regulados y gente con formación y capacitación para poder conocer y entender las dificultades que hay es bastante complicado. Sí, la verdad es que además es un tema muy complejo, como dices, bueno, primero probar todo eso, la internacionalización, la legislación, la tecnología, o sea, hay que hacer un mix, ¿no? Quiero recordar a nuestra audiencia, antes de seguir con este tema tan interesante, que puede seguirnos en tinku.es y ver todos los programas y todos los proyectos que realizamos. En toda esta complejidad, que no es poca, y además es un ámbito que está sufriendo también muchas novedades regulatorias, también está sufriendo, como dices, novedades desde el aspecto de esa interoperabilidad tecnológica, de cómo integrar los distintos software, que evidentemente luego ayuda en los procesos judiciales, ¿no? En esa validación de dónde ha ocurrido un problema en la cadena de suministro. ¿Cómo están integrando desde tu experiencia las empresas de este sector aéreo, aeroespacial, estas tecnologías? ¿Cómo están enfrentando además los retos legales o la integración tecnológica actualmente? Pues mira, si hablamos de temas de inteligencia artificial, la verdad es que es increíble, miras hacia atrás 5 años y dónde estamos ahora, pues es sorprendente y cada día me entero de cosas que surgen y bueno, sobre todo, una de las cosas que a mí me ha parecido curiosa en materia de inteligencia artificial está relacionada con el mantenimiento predictivo de aeronaves, ¿no? Los algoritmos de inteligencia artificial, a través de la alimentación de todos los datos que hay y del histórico que hay, es capaz de predecir cuándo un componente es muy probable que pueda tener algún tipo de rotura, desgaste anormal, y esto con independencia de lo que es el programa de mantenimiento del fabricante, que obviamente está perfectamente establecido, pero bueno, de lo que es el programa de mantenimiento de un fabricante a la realidad de las cosas que ocurren o del tipo de uso que se da a la aeronave que puede hacer que se acelere determinados procesos, pues es increíble cómo ahora estos programas, a través de inteligencia artificial, son capaces de pues identificar y evidentemente pues es clave porque evita AOGs, que son aeronaves que no pueden operar en ese momento, o retrasos incluso poder anticipar la compra de piezas dentro de lo que es pues, el almacén y estar más preparados, ¿no? Luego me ha encantado, la verdad, bueno, las entrevistas que has hecho a mis dos compañeros anteriores, ¿no? Y bueno, en materia de blockchain, pues lógicamente hay dos aspectos críticos, ¿no? Uno, el de la trazabilidad, que ya hemos hablado justo ahora, lo importante que es a la hora, pues, cuando hay un problema o incluso sin haberlo, ¿no? Sí, en el ámbito para cumplir legal, con la normativa y demás. Y luego también hay otro aspecto que está muy relacionado con la seguridad de la información, ¿no? Ya sabemos que ese tipo de tecnologías y se están implementando totalmente en el sector aeroespacial, vamos, prácticamente en casi todas las compañías, ¿no?
Y bueno, pues hablando también de nuevas tecnologías, la parte de Internet of Things también se ha implementado dentro del sector y se han hecho cosas muy interesantes, pues como en relación al procurement, por ejemplo, todo el tema de inventarios y el monitoreo en tiempo real de inventarios y ser capaces de verdad saber exactamente, cosa que ha sido siempre un reto en el área de procurement, en la parte de almacén, ¿no? El poder saber de verdad identificar la obsolescencia de las piezas, qué piezas son las que realmente tenemos. Entonces, para mí, que además soy una apasionada de las nuevas tecnologías, me encanta y tengo acceso bueno, pues a diferentes empresas, ¿no? Y ver cómo se está desarrollando este aspecto es bueno, cuando menos ilusionante. Claro, pero en este aspecto también servicios profesionales legales como los que hacéis en Legaire son fundamentales también, porque es un campo, pues eso, no hay tantos profesionales igual como en otras ramas. ¿Cómo ayudáis, ¿no?, en todo este proceso de integración de estas tecnologías desde el punto de vista legal? ¿Cómo ayudas en Legaire o qué otros aspectos haces? Pues mira, el despacho, yo fui miembro fundadora del despacho hace un año y pico. Y ahora mismo pues está conformado por una serie de profesionales que digamos que tienen en común experiencia en el sector aéreo, espacial, automoción y nuevas tecnologías. Entonces abarcamos un poco todas las áreas del derecho. Hay personas que llevan el área civil y mercantil, laboral, fiscal, y luego tenemos también digamos una parte separada de compliance penal. Ah, bueno. Y en el ámbito tuyo aeroespacial, ¿cubrís esa parte también? Sí, bueno, es que los principales clientes del despacho son de ese sector, porque yo en mi experiencia profesional previa, que estuve en diferentes multinacionales de diferentes sectores, pues bueno, pues digamos que a mí el mundo de la aviación me dejó cautivada. Y a partir de ahí pues fue cuando decidí pues fundar Legaire y ver, bueno, qué camino podía recorrer por allí. Y luego, por otro lado, también estoy en una asociación de mujeres profesionales del sector aeroespacial que se llama Ellas Vuelan Alto. Y bueno, pues también a través de la asociación, pues la verdad es que he conocido todavía más el sector, ¿no? Y bueno, yo animo a quien no lo conozca que se anime a acercarse, porque es un sector muy interesante y donde hay absolutamente todas las profesiones y todas las competencias. No solamente son ingenieros aeroespaciales, ni muchísimo menos. No, sin duda, y profesionales del derecho. Total. Muchas gracias, Silvia, por estar con nosotros. Es un placer esta entrevista. Por mi parte, quiero invitar a esos posibles emprendedores, a esas empresas del sector aeroespacial, a que dejen sus comentarios en nuestro programa. Y vamos a ver otros proyectos que realizamos en Tinkum.